El arroz es el producto agrícola más afectado por el invierno en el país y en 16.000 hectáreas hay pérdidas totales o parciales. Televistazo recorrió la principal zona de cultivo. El presidente candidato Daniel Noboa participó en una actividad de campaña el miércoles y sin encargar el poder, envió al Consejo Nacional Electoral una carta comunicando que por 12 horas haría proselitismo sin usar recursos públicos. En una sesión realizada en Esmeraldas, la Asamblea Nacional aprobó una ley que destinará $1 por cada barril de crudo procesado en Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos a las prefecturas, municipios y juntas parroquiales de esas provincias. Una vía se hundió por un socavón que dejó sin luz a un sector en el sur de Quito y en el norte, filtraciones acumuladas por las lluvias rompieron una tubería que inundó viviendas. Estados Unidos suspendió la entrega de tarjetas de residencia a refugiados y asilados, pues según el gobierno de Donald Trump, hay fraudes en algunas solicitudes. Buenas tardes, empezamos una nueva emisión de Televistazo. Arroceros de Guayas, Los Ríos, Manabí y Loja registran pérdidas millonarias por el invierno. Estefi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, buenas tardes. Además, en Quito, las lluvias de este miércoles provocaron cortes de luz, socavones e inundaciones. Los estragos aumentan. Las pérdidas económicas por los estragos que dejan las lluvias en los sembríos de arroz ascienden a $6,7 millones. 5.600 arroceros en 4 provincias están afectados. El arroz es el cultivo más golpeado por el invierno, como lo informa ahora Luis Alfredo Zúñiga. Usan canoas, pero no es un río. Son hectáreas de cultivos de arroz que las lluvias han dejado bajo el agua. Y esta es, para algunos agricultores, la única forma de cruzar. Todo se perdió. Por allá había arroz sembrado, pero ya se perdieron. Daule en Guayas es evidencia del impacto del invierno en los arrozales, el cultivo más golpeado en Ecuador. La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reportado 25.000 hectáreas con pérdida total o parcial de todo tipo de productos. De esa cifra, más de la mitad, 16.000 hectáreas, son de arroz, según el Ministerio de Agricultura. Janet Briones pertenece a la Junta de Riego y Drenaje Unión y Progreso de Daule, que abarca 3.000 hectáreas de arroz en 8 recintos. En febrero sembraron 1.500, que esperaban cosechar en mayo. Pero el invierno cambió todo. No va a haber cosecha en este periodo. Lo que podemos rescatar es lo parcial que hay para el consumo. La noche del martes volvió a llover en Daule. Los arrozales de San Borondón también están afectados, sobre todo en zonas bajas como el recinto General Gómez. Jimmy Albán, presidente de la asociación 100% Arrocero, dice que no esperaban un invierno tan duro. Este sector en un invierno normal no le pasa nada. Ya algunos hemos optado para de nuevo meter la maquinaria a fanguear y lo que a poco ha dejado por ahí meter el ganadito que por ahí tienen unos compañeros. Esperar que baje el agua y esperar que esperen las deudas también. Además de Guayas, los arrozales de Los Ríos, Manabí y Loja tienen $6,7 millones en pérdidas. El Ministerio de Agricultura afirma que el abastecimiento de este producto está garantizado y que una vez que baje el nivel del agua, se hará un estudio técnico, aunque los arroceros dicen que se necesita ayuda inmediata. En Quito, las intensas lluvias de este miércoles causaron daños en sectores como Chilibulo, donde el tramo de una vía colapsó. Mientras en Carcelén, 3 viviendas amanecieron inundadas tras el daño de una tubería. Joel Vanegas con el recuento de estos hechos. Cortes de luz, socavones e inundaciones se presentaron en Quito luego de las intensas lluvias del 26 de marzo. En el sur, un tramo de la vía Chilibulo colapsó, formando un socavón de 6 metros de largo por 4 de ancho. No hubo vehículos ni personas al momento del hundimiento. La vía permanecerá cerrada hasta su reparación. Hay riesgo de que el socavón se expanda. El aguacero provocó la caída de un árbol en la red eléctrica, causando cortes de luz durante horas. Las lluvias también causaron daños en el sistema de alcantarillado e inundaron vías en el sector de Chirillacu, en el redondel de la Villa Flora y los alrededores del hospital del IE Sur. En el barrio Carcelén, en el norte de Quito, 3 viviendas de un conjunto habitacional se inundaron, pese a que no llovió. El agua me vino hasta la cintura, que hasta los muebles flotaban
Si me golpeaba un mueble, me quedaba ahí. Volví a subir, pero iba estirando. Un tanque de distribución repleto por la acumulación de agua se desbordó. El agua dañó muebles y enseres que fueron arrastrados 9 metros. Destruyó ventanas y puertas. Elecciones 2025. Segunda vuelta. La candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, Luisa González, estuvo este miércoles en Esmeraldas, provincia donde también sesionó la Asamblea Nacional. González dijo que la iniciativa fue suya, involucrando al legislativo en su campaña por la segunda vuelta. Francisco Garcés amplía la información. Luisa González involucró a la Asamblea en su campaña presidencial. Este miércoles estuvo en Esmeraldas haciendo coincidir sus actividades con las del Legislativo por iniciativa suya, aseguró. Hice un pedido a nuestra bancada para que aprueben el proyecto de ley presentado por nuestro asambleísta Lenín Lara para que a Esmeraldas, a Sucumbíos y también a Santa Elena se le otorgue $1 por cada barril de petróleo refinado. González usó su posición como presidenta de la Revolución Ciudadana para coordinar con su bloque legislativo y con la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, para lograrlo. Después de estar en la mañana en Esmeraldas, González regresó a Quito. Mantuvo una reunión con los directivos de la Cámara de Comercio. Les ofreció mejores condiciones para realizar sus actividades económicas. Luego fue al sur, al sector de Cutuglagua, en donde participó en una cabalgata y una reunión con los habitantes. Este jueves empezó en La Tacunga, en Cotopaxi, donde cumplió con entrevistas pactadas en medios de comunicación. Su discurso estuvo centrado en ofrecer obras para la provincia, entre ellas el proyecto multipropósito Chalupas, que incluirá 2 hidroeléctricas para Cotopaxi. Con 106 votos a favor y 2 abstenciones, fue aprobada en segundo debate la ley de rentas por refinamiento de petróleo que beneficia a las provincias de Esmeraldas, Sucumbíos y Santa Elena. La sesión número 1017 fue realizada en Esmeraldas. La sesión número 1017 de la Asamblea Nacional se realizó en Esmeraldas 2 semanas después del derrame de crudo por la rotura del Sote en esta provincia. La cita tuvo lugar en el Auditorio Euskadi de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 4 cuadras aledañas a la universidad ubicada en el centro de la ciudad fueron cerradas, mientras 35 agentes de tránsito desviaban a los vehículos. Al menos 150 policías asignados a Esmeraldas y otros 45 de la escolta legislativa resguardaron el lugar desde las 6 de la mañana, aunque los legisladores recién empezaron a llegar al mediodía. La sesión estaba planificada para las 13 horas. Inició 35 minutos después en modo híbrido. En total participaron 119 asambleístas, de los cuales 58 acudieron presencialmente. En la sesión se cumplió con el segundo debate del proyecto de ley orgánica de participación de las rentas del Estado a favor de los gobiernos autónomos descentralizados por industrialización de petróleo en las provincias Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos. Los alcaldes de Esmeraldas, Río Verde, Quinindé, San Lorenzo y el vicealcalde de Muisne comparecieron. Luego, 13 asambleístas, en su mayoría de Esmeraldas, Sucumbíos y Santa Elena, intervinieron. Aquí no hubo pantallas electrónicas ni pulsadores. En lugar del sistema digital habitual, los asambleístas levantaron pequeños carteles de cartulina con las palabras sí, no o abstención. La votación tomó menos de 25 minutos. La ley fue aprobada con 106 votos a favor y 2 abstenciones. Esta ley entregará $1 por cada barril de petróleo que se procese en estas 3 provincias. Según esa normativa, el Ministerio de Finanzas tendrá que entregar $45.198.000 a las parroquias, los municipios y las prefecturas de estos territorios. Durante el careo del domingo hubo varios ofrecimientos, por ejemplo, la declaratoria de la emergencia sanitaria para solventar los problemas en ese sector. ¿Cuánto podría costarle al Estado una medida como esta? La respuesta con Carla Delgado. Declarar la emergencia del sistema sanitario propuso Luisa González, candidata del correísmo, en el debate presidencial con Daniel Noboa. Es una de las propuestas para solventar los problemas del sistema de salud. Y la tomará, dijo, como primera medida si gana las elecciones.
Pero fuera de firmar un decreto, ¿qué tan viable es que su eventual gobierno consiga los recursos para atender el enjambre de problemas que afectan al sistema sanitario? Al momento el país asigna 4% del Producto Interno Bruto para salud. Esto suma 4.850 millones de dólares y la Organización Mundial de la Salud recomienda, para que sea óptimo, al menos el 6% del PIB. Para eso faltan 2.400 millones de dólares. González no dijo de dónde saldrá el dinero y Daniel Noboa en este capítulo no hizo promesa alguna. Entonces, si es que la candidata González planea decretar la emergencia en el sector de salud, tendría que cubrir al menos el 0.5 del PIB y designar fondos adicionales sobre eso. Estamos hablando que debería dedicar aproximadamente 1.000 millones de dólares para que eso sea sostenible. No hay explicación factible de dónde va a sacar ese dinero, con los precios del petróleo cayendo, con la producción en disminución. En salud se suman rubros por pagar. 80 millones de dólares a Solca, 130 millones a las dializadoras, 1.500 millones a los prestadores de la red privada complementaria. Y son solo las facturas más conocidas, que suman 1.710 millones de dólares. Esto sin contar con el monto que se necesitará para arreglar equipos dañados de los hospitales y los costos para construir casas de salud. Una promesa que la candidata González también ha hecho. Vamos a una pausa y al regresar, el exconsejero de Participación Augusto Verduga se refirió a la muerte de su asesor Jimmy Ruiz ocurrida el pasado noviembre, según los chats del caso Ligados. El gobierno de Estados Unidos suspende la concesión de tarjetas de residencia permanente para ciertos casos de refugiados y asilados. La administración de Donald Trump justifica la medida por supuestos fraudes en las solicitudes de las conocidas Green Cards, por lo que cada caso será ahora sometido a un análisis riguroso. Una tarjeta de residente, también conocida como Green Card, permite a un migrante vivir y trabajar permanentemente en Estados Unidos. Es un documento muy ansiado por quienes buscan establecerse en ese país. Pero ahora el Servicio de Ciudadanía e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional ha suspendido temporalmente los trámites de aprobación para un número indeterminado de migrantes en condición de refugiados o solicitantes de asilo. Según medios estadounidenses, la medida responde a 2 órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, enfocadas en hacer un examen exhaustivo de cada solicitud para identificar fraudes y eliminar riesgos para la seguridad. Aunque no han dicho por cuánto tiempo estará suspendido el trámite o bajo qué parámetros se analizarán los casos, esta medida dejará en el limbo a miles de personas, a quienes inicialmente se autorizó su permanencia por haber demostrado que enfrentaban peligros en sus países de origen. La noche de este miércoles, el exconsejero de Participación Augusto Verduga se refirió a la muerte de su asesor ocurrida en noviembre pasado. Ese episodio es mencionado en los chats extraídos de su celular en el caso Ligados, como informa Fabiola Santana. Los chats de Augusto Verduga, extraídos por la Fiscalía de sus 2 teléfonos, revelan datos sobre el asesinato de su asesor Jimmy Ruiz el 5 de noviembre pasado en Daule, en Guayas. Él estuvo en el lugar porque lo estaba acompañando junto a otros amigos, entre ellos Cristian Anastasio, identificado en sus chats en Wire como Pantera Negra. Lamento todos los días no haberme olvidado de ese cheque. Me lacera que mi familia, ustedes, mis amigos y sus familias estén pasando por esto. Te entiendo, brother. No lo hiciste pensando que iba a pasar todo lo que pasó. Sin embargo, yo solo estoy poniendo mis oraciones en Dios y pidiendo paz para todos. Nos hubieran matado a todos, pero Dios nos dio una nueva oportunidad. Verduga se refugió en Quito con su familia y buscaba viajar a España. Estamos haciendo los trámites para irnos a España por un tiempo, quizá todo el mes de diciembre. Anoche, por primera vez, Verduga, procesado por asociación ilícita en el caso Ligados, habló del tema y aseguró en la red social X que el atentado iba dirigido a él y no a su asesor, y dio detalles de lo que pasó ese día. Jimmy, junto con 2 amigos más, me acompañó ese día a la ciudad de Daule, a la plaza comercial Mix Center, para resolver un problema que parecía menor: la devolución de un dinero por una compra de una empresa de muebles.
Semanas antes yo había cobrado el primer cheque de esa devolución. En esa visita la actitud de los representantes de la empresa ya era hostil. Después de ese encuentro recibí una llamada inquietante. Quien se identificó como el gerente general de la empresa me advirtió con insultos y amenazas veladas que él mismo me entregaría el segundo cheque de $449.25 cuando regresara. Los amigos lo acompañaron, pero dijo que el gerente no apareció. En su lugar, una empleada me entregó el cheque sin mayores inconvenientes. Parecía que todo había terminado. Jimmy y yo nos despedimos en el estacionamiento. Él partió primero en su auto mientras yo subía al vehículo de mi cuñado, quien me había pasado a recoger. Segundos después, la tragedia. Un grupo de sicarios se acercó al vehículo de Jimmy y disparó más de 30 veces. En su cuenta en X mostró el cheque. También se quejó de la supuesta inacción de la DINASET y de supuestas presiones en fiscalía para que lo vincule. En el caso no hay detenidos y Verduga no ha rendido versión ante el fiscal. La envió por escrito. El comercio en Machala está bajo asedio. Disparos, explosivos, cobres ilegales han obligado a cientos de negocios a cerrar, mientras otros operan bajo presión, pagando sumas que van desde 30 hasta $1,000 semanales para evitar represalias. En el centro de la ciudad y en sectores estratégicos, las calles lucen desoladas, los locales vacíos y el temor crece entre quienes aún intentan resistir. La extorsión asfixia el comercio en Machala. Ataques a tiros y con explosivos mantienen en zozobra a sus 20,000 comerciantes. Según inteligencia policial, la violencia es generada por los grupos armados Los Lobos y su facción disidente Lobos Box, que no solo disputan el territorio para el tráfico de drogas, sino que también ejecutan extorsiones, convirtiendo las calles de la capital orense en un campo de batalla. El centro de la ciudad, antes dinámico por el comercio, hoy es un escenario de miedo. Comerciantes de la zona aseguran que el movimiento económico ha caído en un 60%. La gente ya no viene, ya no es como antes, se trabajaba hasta tardecito, 7 de la noche, a veces 8. La gente se mantenía en el centro. Hoy en el día a las 5:30, 6 de la tarde ya hay que irse. ¿Por qué? Por la inseguridad. En calles como 9 de Mayo, entre Sucre y Guabo, unas 80 tiendas permanecen cerradas, con letreros de "se arrienda". Los vendedores temen hablar en cámara, pero muchos admiten que pagan vacuna desde 30 hasta $1,000 semanales, según el tipo de negocio. Los extorsionadores dejan notas con un número de contacto. Si las víctimas no llaman, les incendian los locales. Han sido algunas víctimas, sobre todo de atentados, con cilindros de gas, con disparos. Son amenazas a la comunidad para ser dado justamente, por lo general, dinero a estas organizaciones criminales. En el sur de la ciudad, la situación no es distinta. En el barrio El Pampón, las calles lucen desoladas. Esta zona, cercana al estero Huaylá, es un sector comercial con talleres de motores fuera de borda, almacenes de aceites y tiendas. Sin embargo, la extorsión ha alcanzado incluso a los propietarios de viviendas. Al menos 50 casas están abandonadas, han sido saqueadas, se quedaron sin puertas, ventanas e incluso sin techos. La policía ha identificado que muchas de estas viviendas fueron tomadas por bandas criminales que ahora las usan como guaridas. En un recorrido por la zona se evidenció la presencia de barreras improvisadas, con palos, piedras y llantas, para impedir el libre tránsito de vehículos. Más adelante en Televistazo, 31 líderes europeos se dieron cita en París para la tercera cumbre por la seguridad de Ucrania. Descartan levantar las sanciones a Rusia y buscan estrategias ante cualquier nuevo intento de agresión. Autoridades de gobierno detectaron que en Sociovivienda, en el noroeste de Guayaquil, los grupos criminales están ocupando ilegalmente ciertas casas y desalojando a sus verdaderos dueños. Este miércoles, 100 viviendas fueron allanadas durante un operativo de seguridad para recuperar estos bienes, por lo que se esperan más intervenciones en este sector. Nos informa Bessie Granja. En Sociovivienda hay casas que están ocupadas ilegalmente por integrantes de grupos de delincuencia organizada. Así lo confirman autoridades de gobierno que este miércoles
realizaron un operativo en la segunda etapa de este sector del noroeste de Guayaquil para desalojar a los ocupantes ilegales y recuperar dichos inmuebles. Encontramos 4 departamentos que existen personas que no tienen forma de demostrar que son dueños de estos departamentos. Ya sacamos en el operativo anterior a cerca de 20 personas que estaban ocupando departamentos que no eran de ellos. 300 policías y militares verificaron 100 departamentos. Detallan que un 10% estaba ocupado por personas relacionadas a estas bandas. Pero lo que no vamos es a permitir que estas bandas trabajen, operen en estas zonas, ni en ninguna zona del país, y que ofrezcan estos departamentos a miembros de sus organizaciones. Los uniformados encontraron armas enterradas en los jardines. Se detuvo a 5 personas con antecedentes penales. Sociovivienda tiene una extensión de 240 hectáreas, dividida en 4 etapas. En Sociovivienda 1 y 2, las zonas más conflictivas, existen aproximadamente 5.844 casas. Información de inteligencia policial detalla que 2 agrupaciones pugnan el control de este territorio. Tiguerones y Tiguerones Fénix, que surgió tras la detención de uno de sus cabecillas, alias Negro Willy. Según la policía, estas casas, que tienen una superficie de 36 metros cuadrados, son utilizadas por las mafias para el almacenamiento de armas, reclutamiento de miembros de la banda y venta de droga. Las intervenciones seguirán en coordinación con los ministerios del Interior y de Desarrollo Urbano y Vivienda. Se une en torno a Ucrania, discute nuevas alternativas para mantener el apoyo a la defensa ante la invasión rusa y propone una vez más la presencia de una fuerza multinacional que dé tranquilidad y disuada a Rusia de perpetrar nuevos ataques cuando se haya firmado la paz. La cumbre de París está liderada por Francia y Reino Unido. 31 líderes europeos se dieron cita esta mañana en París, en la llamada Coalición de Voluntarios, la tercera cumbre que celebran por la seguridad de Ucrania. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha insistido en el proyecto de desplegar una fuerza con militares de varios estados para garantizar la paz una vez que termine el conflicto. Tropas que puedan instalarse en ubicaciones estratégicas y actuar como elemento disuasorio ante cualquier nuevo intento de agresión por parte de Rusia. Macron ha advertido que no se trata de sustituir al ejército ucraniano, aunque sobre la presencia militar extranjera en Ucrania todavía no hay consenso entre los europeos que buscan fortalecer la posición de Kiev y presionar a Rusia para que acepte un alto al fuego sin condiciones, incluida la propuesta de Estados Unidos de establecer un cese total de hostilidades inicialmente por 30 días. El primer ministro británico Keir Starmer señala que por ahora los países de la Unión Europea coinciden en que solo pensarán en levantar las sanciones económicas contra Rusia si el presidente Vladimir Putin para la agresión y retira sus tropas de Ucrania. Estados Unidos no forma parte de esta coalición, pero Europa espera el apoyo de Donald Trump a sus iniciativas, mientras Washington avanza en una serie de diálogos directos con Rusia y con Ucrania en el camino de conseguir el final de la guerra. La Corte de Apelaciones de Washington ratificó el bloqueo de la ley de enemigos de extranjeros que usó el presidente Trump para expulsar a migrantes. El tribunal apoya al juez federal James Boasberg, que le prohibió al gobierno usar esta medida para expulsar a 238 venezolanos y enviarlos a El Salvador, alegando que son miembros del Tren de Aragua. Ocurre a la par de la visita de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la cárcel de máxima seguridad Secot en El Salvador, donde fueron enviadas estas personas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eleva la presión sobre Groenlandia tras anunciar que es necesario anexionarla a su país. Durante una entrevista radial dijo que el territorio es clave para la seguridad. El vicepresidente J.D. Vance visitará la isla mañana en medio de críticas por las intenciones del gobierno. En una entrevista radial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó clara cuál es la misión de la delegación estadounidense, liderada por el vicepresidente J.D. Vance, que llegará mañana a Groenlandia. To let them know that we need Greenland for international safety and security. We need it. We have to have it from a
defensive posture and even offensive posture is something we need, especially with the world the way it is. La Casa Blanca tiene un especial interés en la isla por su ubicación estratégica. Trump alega que hay barcos rusos y chinos rodeándola e incluso afirma sin dar nombres ni pruebas que funcionarios groenlandeses quieren que Estados Unidos brinde protección militar. Y aunque inicialmente la visita la iba a hacer solo la esposa del vicepresidente, Usha Vance, con su hijo, para atender una carrera de trineos y ver sitios culturales, ayer J.D. Vance anunció que él irá a la base militar estadounidense de Vidufek, a 1.500 kilómetros de la capital, Nuuk, y recibirá un informe sobre cuestiones de seguridad en el Ártico. Groenlandia es la isla más grande del mundo. Funciona con su gobierno propio, aunque es un territorio autónomo de Dinamarca, por lo que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, insiste en que ese territorio no está a la venta. Además, calificó de presión inaceptable la controvertida visita estadounidense, pues ahora mismo Groenlandia está en proceso de formar un nuevo gobierno tras las elecciones legislativas del 11 de marzo. Miles de paraguayos marchan por segundo día consecutivo en las calles de Asunción en una manifestación contra el gobierno de Santiago Peña. Le reclaman mejoras en la salud, la educación y el empleo. Al mismo tiempo, partidos de oposición y sindicatos protagonizan una protesta contra la corrupción. Denuncian prácticas de manipulación de la justicia, uso indebido de dinero público y supuestos abusos del oficialismo. La movilización exige correctivos a Santiago Peña, que en agosto completará 2 de 5 años de mandato. Elecciones 2025, segunda vuelta. El presidente candidato Daniel Noboa hizo campaña en Guayaquil sin encargar el poder, pero envió al Consejo Nacional Electoral una carta para notificar que por 12 horas haría proselitismo sin usar recursos públicos. Diego Cuenca describe lo que dice el documento. El miércoles, Daniel Noboa participó en lo que él considera sus primeros actos proselitistas de la segunda vuelta electoral. Lo hizo en Guayaquil, a pesar de que no ha solicitado licencia para hacer campaña, ni ha encargado la presidencia, pero 4 horas antes de ese evento, Noboa envió esta carta de 3 páginas, dirigida a Diana Atamaine, presidenta del Consejo Nacional Electoral, en la que decía: me permito notificar a usted, y por su intermedio al Pleno del Consejo Nacional Electoral, que el día 26 de marzo de 2025, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, realizaré actividades proselitistas en mi calidad de candidato. En la agenda estuvo una reunión con los asambleístas electos por Guayas, del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional ADN, en una de sus sedes. Hoy ya estamos en campaña, por más que algunos no quieran pues que yo salga a territorio, o que quieren pues que le encargue a una traidora que ya está destituida por si acaso el cargo de presidente de la República. En la notificación al CNE, Noboa también aseguró que pedir licencia a la Asamblea Nacional para ausentarse un mes era un riesgo, pues se le podía negar y se le volvería una figura no idónea para ejercer actividades de campaña electoral de un presidente y candidato. Noboa también repitió el argumento que el ministro de Gobierno José de la Gasca dijo en varias entrevistas, que esa campaña no se trata de una reelección, porque Noboa está completando el periodo presidencial que dejó inconcluso el expresidente Guillermo Lasso como efecto de la muerte cruzada. Hasta el momento, el CNE no se ha pronunciado públicamente sobre esta carta. En el debate, los presidenciales ofrecieron mejorar el sistema de sanidad tanto de la red pública del Ministerio de Salud como del Seguro Social. Eliminar los call centers para evitar las derivaciones médicas a prestadores de servicios con sobreprecios es una oferta electoral sobre la que los 2 candidatos abordaron en el debate presidencial. Para recuperar los servicios de salud tenemos que eliminar la corrupción y ese maldito call center. Si hay que cambiar el call center, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no lo hizo en este año y medio? Sorprendió, no obstante, que Daniel Noboa no haya dicho que el cambio hacia una solución digital se está haciendo, cuando esa ha sido una de las banderas de gestión de Eduardo Peña, su delegado ante el directorio del IES. Y él lo ratificó este miércoles a Televistazo, asegurando que en los 105 dispensarios del IES ya está instalado el sistema EasyBots, que en 8 meses reemplazará al call center.
Lo que va a pasar es que progresivamente, mientras el robot se empiece a encargar, vamos a empezar a disminuir el número de operadores. Si eran 300, terminaremos con 30. Lo más probable es que siempre tengamos algún operador humano, por si las dudas. Sacar una cita médica en el IES aún puede ser traumático para afiliados y jubilados del Seguro Social, porque según Peña, el sistema informático está ajustando la georreferenciación entre médicos y pacientes. La tecnología requiere aún información para agendar citas directas con médicos especialistas sin pasar por un médico general. Lo que está pasando es que posiblemente te puede mandar un poquito más lejos, pero te da cita de especialidad mucho más cerca. Acuérdate que esas citas eran las que te decían, en 3 meses, en 4 meses. Bueno, eso va a empezar a desaparecer. Las citas van a ser mucho más rápidas y mucho más eficientes. Los datos dicen que los afiliados y jubilados usan cada vez menos el call center. Según el IES, 3 millones de citas se han agendado en hospitales, dispensarios y el EasyBot. En el call center, 491,000 afiliados y jubilados pudieron hacerlo en los últimos 5 meses, siempre con prolongados espacios de espera. En el caso del Ministerio de Salud Pública, el servicio de agendamiento de citas para los establecimientos de primer nivel se hacen en el call center 171, con intermitencias. Las agendas médicas allí se hacen también con la plataforma HealthBeard. Según el gobierno, es un proceso autoguiado que permite incluso gestionar seguros médicos y hasta recetas. Los pacientes mudan hacia las plataformas digitales, pues según el Ministerio de Salud, 5.5 millones de citas se dan por canales virtuales y 1.5 millones por el call center. Los call centers del Seguro Social y del Ministerio de Salud son manejados por CNT. En el caso del Seguro Social fue adjudicado en este gobierno el 1 de julio del 2024 y no estuvo exento de cuestionamientos por un supuesto direccionamiento del contrato por el que se paga $5 millones. Beethoven y Mozart regresan y se encuentran con reggaetón y el trap. Además, en el Museo Municipal de Guayaquil se presentará la obra Que en paz descanse con Maribel Solines y Fernando Gálvez. Estefanía Arias con la agenda cultural. Dale tú a mí no cantes, tú quédate callado. Una pieza teatral en la que los grandes maestros de la música clásica, como Mozart o Beethoven, vuelven a la vida y descubren que el reggaetón y el trap son los géneros musicales del momento. Vale, que a lo mejor se lo merecen, pero hay muchos que llevan picando piedra. La Chirichota llega a Quito con su show Vuelven los Clásicos, una propuesta cargada de humor interpretada por 7 artistas. El espectáculo será en el Teatro San Gabriel el sábado 29 a las 20 horas. Ese hombre que estaba ahí en medio de la carretera salió de la nada. Una obra que aborda con ironía y profundidad la diferencia de clases y la doble moral de la sociedad. Autoridades civiles, eclesiásticas y militares. De todo un poco. Y de poco lo mejor. Así es. Que en paz descanse, del escritor ecuatoriano José Martínez Queirolo. Se presentará en el Museo Municipal de Guayaquil con la interpretación de Fernando Gálvez y Maribel Solines. La función gratuita será este jueves 27 a las 19 horas. Hermoso, con calefacción y con un bar privado. Al volver, se cumplieron 2 años de la tragedia por el deslave en Alausí y ya le contamos cuáles fueron los homenajes por las víctimas. Con misas, marchas y una vigilia se recordó 2 años después el deslave que sepultó 5 barrios y dejó 65 muertos y 10 desaparecidos en el cantón Alausí, en la provincia de Chimborazo. Cerca de 300 personas participaron en un emotivo acto y Ángel Pilatuña nos trae ahora ese informe. La conmemoración inició con una misa en la iglesia matriz, en la cual decenas de familias oraron por quienes murieron la noche del 26 de marzo del 2023, cuando 5 barrios fueron sepultados por un deslave mortal en Alausí. Una procesión encabezada por la banda municipal recorrió las calles desde la iglesia hasta la zona cero, el punto exacto donde la tierra lo sepultó todo. En el barrio Nuevo Alausí, que también sufrió la tragedia, estudiantes formaron una calle de honor para rendir tributo a las víctimas. Los familiares, con fotografías de sus seres queridos y velas, ingresaron al lugar. Aquí, entre lágrimas y abrazos, 300 personas recordaron a sus seres queridos 2 años después. Con el mejor de los cariños,
de la mejor manera, con todo el sentimiento que aún invade nuestros corazones. Creo que ellos mismos nos dan la fuerza para poder nosotros pues cumplir para qué hemos quedado aquí nosotros. Yo vi todo esto lo que bajaba y era para mí duro, impotente, pues regresar a ver a mis hijos, porque yo también me hubiese ido de ahí. Fue para mí duro y hasta ahora es duro, ¿no? Y yo creo que cuando me muera me de olvidar. A las 21:15, hora que ocurrió la tragedia, una cruz de tela blanca se encendió en su honor, mientras los asistentes colocaron imágenes y velas con los nombres de las 65 víctimas y 10 desaparecidos en un acto de símbolo de memoria y resistencia. 2 años después, el dolor se mantiene en la zona. 40 obras pertenecientes a la reserva del Museo Municipal de Guayaquil están siendo restauradas. Se trata de un proyecto que busca la conservación de estas piezas culturales. Y es la primera vez que este espacio cultural realiza un trabajo de este tipo, como nos cuenta Estefanía Arias. Con precisión y cuidando los detalles. Así se está recuperando los colores de la obra San Juan de Nepomuceno, un óleo sobre lienzo del siglo XVII. Por primera vez, el Museo Municipal de Guayaquil está restaurando de forma integral 40 obras pertenecientes a la Reserva Patrimonial. Se trata de un proceso con el que se busca devolver a su estado original estas piezas artísticas. 5 restauradores trabajan en este proyecto que comenzó el 5 de marzo. Iniciamos primero con unas fichas de diagnóstico de cada uno de los bienes. Vemos desde los soportes en los cuales han sido realizados, la mayoría sobre una base, un soporte de madera con bastidores que lamentablemente no han sido técnicos, eso los vamos a cambiar. De ahí telas en las cuales vamos a intervenir con procesos ya de limpieza y vamos directamente ya al soporte, ¿no? Una base de preparación que por lo general tiene la mayoría de obras y la capa pictórica. Son piezas que fueron seleccionadas luego de una revisión mesurada, en la que encontraron algunas afectaciones. Daño mayor, podríamos decirlo, y que se da en la mayoría de obras en tema colonial, han sido los bastidores. Son bastidores que no son técnicos, son bastidores con maderas que ya se encuentran algunas apolilladas o rotas, no encuentran un buen bastidor. Entonces lo que hacemos es darle una nueva forma, ¿no? Un bastidor técnico con las características necesarias para poderlas montar y que obviamente la durabilidad de la misma sea la óptima. Tienen 120 días para restaurarlas, 12 ya están finalizadas. También se está trabajando en la conservación preventiva de unas 400 piezas exhibidas en las 4 salas del museo. Lo que hacemos acá es abrir cada una de las vitrinas y hacer una limpieza superficial de cada uno de los bienes. Hacemos una limpieza superficial, en algunos hemos tenido que hacer limpieza profunda y de ahí ya es un desarrollo de montaje expositivo, mediciones de temperatura, humedad y luxes, ¿no? Los ciudadanos podrán ver y conocer este proyecto, pues el museo abrirá desde abril visitas guiadas. Pueden venir artistas, estudiantes de arte o ciudadanía en general que quiera conocer cómo se realizan estos procesos. Las visitas van a ser a través de reservaciones. Vamos a entregar un correo donde pueden escribir para hacer la reservación. Así, se busca que los bienes patrimoniales se mantengan en el tiempo.